A debate con Juan Carlos Zúñiga. Esta tarde nos acompañan en Mega Noticias Debate Rodrigo Hirochi González Luna, alergólogo y pediatra, Patricia Guevara, periodista y ambientalista en acción, Alberto Mejía, integrante de Redspira. Gracias Rodrigo, gracias Patricia y Alberto por estar con nosotros esta tarde en Mega Noticias a Debate. Patricia, me gustaría iniciar con usted. En México tenemos claro que respiramos en las grandes ciudades, qué tipo de aire o qué es lo que respiramos en las urbes, en las concentraciones poblacionales, Patricia. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Juan Carlos, definitivamente no sabemos qué respiramos y esta es una de mis propuestas esta tarde, porque mientras la sociedad, mientras el ciudadano, el niño, el joven, el adulto mayor no esté involucrado en los programas ambientales, la situación no va a mejorar. Yo soy una perfecta convencida de que acciones sencillas e individuales generan grandes colectivos. Y para eso tengo la frase de Mahatma Gandhi: sé tú mismo. Yo digo, sí, soy yo misma la que quiere ver el cambio en el mundo y por eso actúo. Sí, Alberto Mejía, se supone que hay monitoreo de la calidad del aire en las ciudades, se supone que hay políticas públicas que se implementan desde el gobierno federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales para medir la calidad del aire, para saber qué partículas estamos respirando. ¿Eso está funcionando en nuestro país, Alberto? Sí, muy buenas tardes, Juan Carlos. Mira, en el tema de lo que estamos respirando y estos instrumentos y mecanismos de política pública, de los cuales tanto el gobierno, empresarios, instituciones académicas y finalmente el ciudadano tenemos a nuestra disposición para entender tanto los niveles de contaminación como qué es lo que componen estos niveles de contaminación, ¿no? A nivel política pública existe un concepto que son los inventarios de emisiones, que es responsabilidad tanto de los gobiernos estatales, municipales y obviamente a nivel federal el Inventario Nacional de Emisiones. Y con este instrumento de política pública deberíamos los ciudadanos poder conocer qué es lo que estamos respirando. En el caso de Mexicali, que es la ciudad de la cual nosotros trabajamos principalmente, el año pasado realizamos un inventario de emisiones con ayuda del Centro Mario Molina y encontramos que para la región de Mexicali, Baja California, uno de los principales fuentes de emisión es el tema de la movilidad, ¿no? Específicamente el tránsito vehicular, tanto de masivo, tanto de carga pesada como los automóviles tradicionales, ¿no? En el caso de la pregunta concreta que me haces, se supone que el gobierno tiene la responsabilidad de medir e informar a los ciudadanos los niveles de contaminación. Sin embargo, según nos dice el INEC en su informe anual de estado de calidad del aire, son muy pocas las ciudades que invierten los 5 millones de pesos que cuesta una estación normativa para medirlo. Y hay pocas ciudades que una vez que lo invierten, hacen muy bien la chamba de medir y de comunicar. Entonces, en ambos sentidos, tanto en inventario de emisiones como en estaciones de monitoreo, tenemos un gran déficit y hay un pendiente muy fuerte de parte del gobierno. Sí, ¿qué casos, doctor Rodrigo Hirochi González Luna, son más frecuentes de problemas de salud provocados por la mala calidad del aire? Carlos, gracias por la invitación. Pues justamente lo más importante es la afectación que existe a nivel de las vías respiratorias, desde enfermedades crónicas como la enfermedad obstructiva crónica hasta pasando por el asma, ¿no? Tanto en población pediátrica como población adulta, que son aquellas que van a ser ocasionadas o exacerbadas por los contaminantes suspendidos. Hablando de todos los productos de la combustión que están flotando, ¿no? Estos llegan directo al tracto respiratorio y provocan daños a nivel celular, desde daños patológicos como puede ser
alteraciones en el material genético, en la respuesta inmunológica propia de la vía respiratoria, hasta a mediano y largo plazo alteraciones inclusive en el material genético, lo que nos va a predisponer a tener infecciones de vías respiratorias mucho más predominantes, y también a mediano o largo plazo daño, lo que puede condicionar pues un incremento, ¿no?, en enfermedades como el cáncer a nivel de vía respiratoria. De igual manera, hablando un poco más específico del sistema inmunológico, todos estos materiales contaminantes suspendidos van a hacer que esta respuesta sea mucho más lenta, mucho más ineficiente para captar todos los microorganismos que están también presentes en el medio ambiente, y por lo tanto vamos a ser más susceptibles a infecciones. Esto es mucho más importante en los niños pequeñitos y en la población adulta mayor. Sí, hemos visto cómo Patricia Guevara, periodista y ambientalista en acción, la Ciudad de México ha tenido contingencias ambientales cada vez más frecuentes, cada vez más seguidas. Estas contingencias ambientales se dan por una situación natural, por una situación de la ubicación de la Ciudad de México, por una situación de la circulación de aire en la Ciudad de México, o por la contaminación alrededor y dentro de la ciudad, que se genera a partir de la industria, a partir de la enorme cantidad de vehículos y también de la enorme cantidad de mascotas en las calles. Y de personas. O sea, sí, claro, por supuesto. La principal razón por la que se contamina el agua, el aire y el suelo, que son mis especialidades, siempre digo agua limpia, aire limpio, suelo fértil. Y recordemos que el aire finalmente es agua en estado gaseoso. Entonces, hay una población estimada en 20 millones de seres humanos en la zona metropolitana de la Ciudad de México, que incluye obviamente 16 alcaldías de la Ciudad de México y las zonas de las entidades aledañas, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Querétaro, Estado de México, ¿no? Entonces, es multifactorial. Sin embargo, el propio doctor Molina nos decía que, y nos sigue diciendo en su legado, que el ser humano, la mujer, el hombre, los individuos, las ciudadanas, los ciudadanos, somos la principal causa de la contaminación por nuestras acciones. Es decir, no separamos los residuos, ¿sí? No nutrimos los suelos, no reforestamos, al contrario, eliminamos carpeta vegetal. Y todos debemos saber que para que podamos avanzar necesitamos programas de educación ambiental en todos los niveles escolares, desde el jardín de niños hasta los posgrados. Y no los tenemos. Es decir, si no sabemos que estamos bebiendo agua contaminada, la bebemos. Si no sabemos que estamos respirando aire contaminado y cuáles son los componentes de esa contaminación, no vamos a avanzar. Por más programas que se establezcan arriba, a nivel gubernamental o en el escritorio, necesitamos involucrar a la sociedad, Juan Carlos. Sí, ¿qué puede hacer un ayuntamiento? Ahorita nos decía Alberto Mejía que trabajan ustedes en la ciudad de Mexicali, un ayuntamiento de una ciudad mediana, de una ciudad pequeña. ¿Qué puede hacer para mejorar la calidad del aire? Sí, igual coincido con Patricia en el sentido de que, por un lado, la sensibilización y la educación son muy importantes, ¿no?, en todos los aspectos de la vida. Sin embargo, también considero que tanto a nivel municipal, estatal como federal, la principal acción del gobierno es reforzar los reglamentos, ¿no?, reforzarlos, implementarlos, prever, dotar de los presupuestos necesarios para que tanto las autoridades ambientales como cualquier otra autoridad que esté involucrada en la generación de emisiones, como pueden ser incluso estas dependencias que se encargan, por ejemplo, de arreglar las calles, ¿no? Sabemos que en toda
en el trabajo de construcción, de reparación de calles, de asfalto, pues tenemos fuentes de emisión, ¿no? Entonces, a nivel nacional, tanto en los ayuntamientos, estados y federación, vemos que hay una constante en cuanto a la laxividad de las normativas, ¿no? A nivel federal, por ejemplo, tenemos la norma 043 de Semarnat, que es la que se utiliza para regular los niveles de contaminación que las industrias pueden emitir. Y como dato para todos, tenemos 30 años sin actualizar esa norma, ¿no? Entonces, en la medida que tengamos, sí, por un lado, ciudadanos más educados, pero unos gobiernos, tanto municipales, estatales y federales, que inviertan tanto en las soluciones como en reforzar las medidas reglamentarias, creo que la tarea sería más fácil de lograr. Sí, ¿qué sustancias a usted como médico, Rodrigo Hirochi, le preocupan? ¿Qué sustancias que están suspendidas en el aire, qué sustancias que circulan en el aire le preocupan? Básicamente serán los combustibles volátiles y sobre todo los niveles de ozono, que bueno, como ya estamos ampliamente familiarizados, van a producir daños o cambios tanto en la función del sistema inmunológico, es decir, en cuanto a la protección que tendría que estar sucediendo por esta razón, y también los cambios que está ocurriendo, por ejemplo, a nivel de todos los pólenes, los pastos, las malezas, los árboles, que los van a hacer mucho más alergénicos. Es decir, este elemento va a hacer que los pólenes se dispersen de mucha mayor facilidad a una mayor distancia, ocasionando que sean o incrementando su potencial alergénico. De igual manera, todos los combustibles, todas las sustancias que se producen por la gasolina, por todas las sustancias que están suspendidas, van a ocasionar que hay un incremento en la producción de unos elementos que se conocen como radicales libres de oxígeno, radicales libres, y que van a condicionar oxidación, es decir, daño a nivel celular, lo que, pues como lo he mencionado, daña directamente al sistema inmunológico, la capacidad de reparación o de recambio de toda el epitelio respiratorio de la piel, y obviamente pues una mayor susceptibilidad a que sustancias como son los contaminantes o los propios microorganismos lleguen más fácilmente al torrente sanguíneo y produzcan infecciones. Lamentablemente no hay forma de predecir qué va a pasar de aquí a cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, unos 10, 15 años. Sin embargo, se ha visto que todas estas alteraciones están ocasionando daños ya a nivel local y sistémico, lo que nos va a hacer mucho más difícil, ¿no? El manejo de la salud pública, ¿no? Todas estas enfermedades que siguen representando un gasto muy importante en los hospitales, tanto públicos como privados. Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos hablando sobre la calidad del aire en nuestro país. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a debate. México va hacia atrás en materia ambiental, la calidad del aire empeora, los eventos que provocan esta condición aumentan y la necesidad de cuidar nuestro sistema respiratorio es casi una obligación. Nuestras ciudades están contaminadas y Eduardo Antonio Lara, director general de la Fraternidad Médica por la Salud ACE, Médicos Unidos por México, nos compartió lo siguiente. Unos 30 años. Porque ya en Europa, a partir de 2030, ya no va a haber autos de combustión. Y sin embargo, en México estamos todavía haciendo refinerías, devastando selvas, como si eso no tuviera una repercusión en el cambio climático y en lo que estamos respirando. Lo que respiramos no solamente es lo que se produce en la Ciudad de México, es lo que sucede en el mundo. Las erupciones de volcanes, los incendios forestales, la devastación forestal que quita el hábitat a los animales, y eso va a traer resurgimiento de enfermedades, aparición de pandemias. Esta tarde nos acompañan en Mega Noticias Debate Rodrigo Hirochi González, alergólogo y pediatra, Patricia Guevara, periodista y ambientalista en acción, Alberto Mejía, integrante de Respira. Patricia, hay buenas prácticas en nuestro país, en ciudades, en estados, en regiones de nuestro país para la calidad del aire, es decir, hay gobiernos municipales, gobiernos estatales que estén haciendo o que están implementando políticas públicas en favor de un aire limpio. Sin duda lo hay, con toda certeza lo hay. Sin embargo, no estamos al nivel que debemos estar. Nos está ganando la sobrepoblación. Es un tema del que no se habla con mucha frecuencia. En la última administración federal nacieron en este país 12 millones de nuevos mexicanos. Necesitamos establecer políticas públicas poblacionales más eficientes, donde niñas y niños, donde niñas dejen de estar comiendo niños, porque la dinámica del crecimiento poblacional nos rebasa. Ahora, yo quiero dar una sola medida como aporte al nuevo gobierno de la Ciudad de México que está llegando. Tenemos varias rutas de Metrobús y de metro. Y en los dos casos van de punta a punta de estación, parando en cada estación. Mientras que hay gente que va, por ejemplo, de una estación que se llama El Caminero a una estación que se llama Indios Verdes. Y mi propuesta, y lo he mandado por escrito, pero no hemos ido... Aquí me encanta la frase de Juan Carlos cuando dice, no están leyendo al país y no nos están escuchando tampoco. Lo he mandado por escrito a las instancias. Pongamos corridas directas, porque hay miles de personas que van de punta a punta, tanto en las estaciones del metro como del Metrobús. Y ahorraríamos recursos, tiempo, desgaste de las unidades y, sobre todo, estaríamos contribuyendo a una mejor calidad del aire. Y, al mismo tiempo, poner corridas que sí vayan parando en cada estación, ¿sí? Pero que sean bien manejadas, bien estructuradas, bien diseñadas, para que no tengamos lo que me argumentan, que se saturaría. Entonces, si ya otros pueblos lo han podido hacer, otras naciones lo han podido hacer, México también tiene que mejorar su calidad del aire, porque efectivamente cada vez haremos más personas con sensibilidad de vías respiratorias. Y esto se puede hacer. Otra cuestión que podemos hacer, y también obviamente se requiere presupuesto, es poner una ruta circular, como la hay en varios países. Reino Unido es pionero en ello, la Circus Line, ¿no? Entonces, hagamos una ruta circular que permita que toque todas las terminales. Entonces, no tenemos esas frecuencias para que la gente que quiera hacer un transbordo lo hagamos, sin necesidad de hacer 2 o 3 enlaces. Y otra cuestión es que ¿realmente necesitamos el coche? Se habla mucho de que estamos construyendo refinerías. Yo no soy cuarto T ni lo quiero ser. Sin embargo, yo nada más pregunto, la gente que tiene hoy un coche modelo 2024, ¿cuándo creemos, los que estamos participando en este debate, cuándo creemos
que ese parque vehicular va a salir de circulación. No hablemos de los de hace 5, 10, 15, 20 años atrás que circulan en la Ciudad de México. ¿De qué los vamos a mantener? Entonces, yo creo que las políticas tienen que estar precisamente matizadas por un debate, Juan Carlos, compañeros de panel. Si no lo comentamos, si no lo debatimos, difícilmente vamos a poder alcanzar buenas decisiones. Sí, hay especialistas, Alberto, que aseveran que México es adicto al combustóleo y que el combustóleo para producir energía contamina y bastante. ¿Qué información tiene al respecto? Pues sí, estamos como país, ¿no? Hablando independientemente de los temas políticos, pues estamos ante esa gran disyuntiva, ¿no? Obviamente todos estos temas son súper debatibles. El tema de qué tan rentable es las decisiones que están tomando nuestros gobiernos en estos momentos, y es donde se nos pierden de repente, ¿no? Los tomadores de decisión entre el sopesar las necesidades, como comentaba hace un rato Patricia, en términos de la demanda que la población tiene sobre ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la energía, vemos que hay muchas regiones en distintas partes de México que tenemos déficit de energía, ¿no? Y entonces los gobiernos, en la necesidad de sopesar esas deficiencias, empiezan a tomar decisiones que desafortunadamente pues ayudan, por ejemplo, en el caso otra vez de Baja California, un estado fronterizo donde tenemos mucha industria extranjera y en el cual la disponibilidad de energía es uno de los factores para que vengan a insertarse en la sociedad de Baja California, generar empleos, teóricamente generar riquezas, pues entonces empiezan estos gobiernos a generar o a tratar de brindar esa generación de energía, pero pues lo hacen sobre este camino que ya conocen, que consideran que es seguro, ¿no? Y empiezan, como es en el caso, a construir estas nuevas generadoras de ciclo combinado, donde pues se sigue habiendo una presencia de quema de combustible. A nivel internacional, las grandes mesas de trabajo como las COP, ¿no? Que se celebran cada año y en el cual se vierten los acuerdos de las contribuciones que hacen los países, pues seguimos como aceptando esos acuerdos, pero luego ya en la ejecución local, ¿no? En la ejecución nacional, pues el discurso es otro, ¿no? Entonces, sí considero que a nivel federal, en este nuevo gobierno que estamos a punto de iniciar, debe haber un cambio, ¿no? Un cambio de paradigma y empezar a ver otras opciones para el caso de generación de energía, ¿no? Y en el tema del uso de combustibles, tanto, como ya comenté, para los temas de transporte como para la propia generación de energía, pues otra vez, ¿no? Nos consideramos como una potencia petrolera y en ese sentido, pues como que hay que afinar las visiones a la realidad que el mundo nos está solicitando, ¿no? Sí, existe el dato, doctor Hirochi González Luna, de cuánto gasta México en su sistema de salud para atender enfermedades respiratorias producto de la contaminación del aire. Aproximadamente, de entrada es dentro de los primeros motivos de consulta, ¿no? Tanto en los servicios de urgencia, de consulta externa y de medicina ambulatoria. Estamos hablando de arriba de 6,000 millones de pesos aproximadamente, únicamente en el gasto de hospitalización, de recursos humanos médicos, tanto personal médico como de enfermería, como el costo de las complicaciones que esto puede llevar. Llámese desde el uso de antibióticos en el caso de los pacientes que requieren hospitalización por infecciones, de igual manera también el uso de inhaladores, nebulizadores y toda la serie de gastos que conlleva rehabilitar a un paciente ya con un daño pulmonar, asciende más o menos en esa cifra. De igual manera hay que considerar todos los gastos de bolsillo, ¿no? Ya se ha tocado y yo creo que también estamos muy dentro de este cambio político que estamos viviendo. Realmente los gastos de bolsillo para el paciente son fundamentalmente importantes
porque cada vez se requiere mayor cantidad de medicamentos, no están muchos dentro de los cuadros básicos y el paciente pues obviamente gasta dentro de esto una gran parte del presupuesto. De igual manera, también toda la serie de complicaciones, de gastos que se deben de considerar en un paciente que ya tiene este tipo de complicaciones, pues van desde el uso de cubrebocas, de vacunas, de inmunoterapias, de tratamientos que pues podemos hacer para enfermedades altamente específicas y para pacientes que ya requieren dosis muy altas de otros medicamentos y que pues recordemos que estas enfermedades llevan generalmente tratamientos escalonados, pues cada vez evidentemente entre más especializados son mucho más costosos. Entonces todo esto merma, ¿no? No hay ningún servicio de salud, ningún centro tanto público o privado que pueda sostener la cantidad de pacientes que vemos diariamente en los centros de atención, desde atención preventiva hasta ya como tal atención de alta especialidad, como son los hospitales de tercer nivel. Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Estamos en Mega Noticias a Debate, hablando sobre la calidad del aire en nuestro país, con Rodrigo Hirochi González Luna, Patricia Guevara y Alberto Mejía. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias Debate. La contaminación del aire es el enemigo silencioso de los mexicanos. En entrevista para Mega Noticias, Carlos Álvarez, presidente de México Comunicación y Ambiente, AC, señaló las severas consecuencias que se tiene en la salud por lo que respiramos. Esta es la asesina silenciosa, como bien dices, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el 85% de esa contaminación se genera por la quema de combustibles fósiles. El 85%. El otro 15% son todos los demás, los incendios forestales, los incendios de los mugrosos tiraderos en México y, por supuesto, esta quema de este combustóleo. Tú lo dijiste por ahí, lo dijeron bien. Ese 4% equivale a 40,000 partes por millón. En Europa son 50 partes por millón y en Estados Unidos 80. Pero nosotros andamos en 40,000 partes por millón. Fíjense bien, el diésel mugroso que nos da Pemex tiene 500 partes por millón. Entonces, ese es el principal veneno que respiramos en nuestro país.
Continuamos en Mega Noticias Debate con Rodrigo Hirochi González Luna, Patricia Guevara y Alberto Mejía. Patricia, las normas en nuestro país que regulan la calidad del aire, ¿son normas adecuadas? ¿Son normas que son estrictas? ¿Son normas que pueden ser comparadas con normas similares en otras partes del mundo? Hasta el momento no realmente. Sin embargo, creo que se ha hecho en los años recientes, los 5 años, 7 años recientes, se ha hecho la Ley de Transición Energética, que realmente pues es una aspiración para poder llegar a las normas internacionales. Sin embargo, México se ha caracterizado, desde que yo tengo memoria como periodista, por no cumplir las normas. Y sobre todo porque hay muchas leyes que no tienen el reglamento, entonces no se puede avanzar. Mi propuesta en este sentido es más educación ambiental para que los ciudadanos, para que las ciudadanas podamos realmente aportar ese valor que necesitan las políticas públicas para mejorar la calidad del aire que respiramos. Sí, Alberto Mejía, bien ya lo han comentado, estamos en un periodo de transición de gobierno, el gobierno del presidente López Obrador termina el último día de septiembre, inicia una nueva administración federal encabezada por Claudia Sheinbaum. Entre las propuestas de campaña de Claudia Sheinbaum está el tema de la contaminación del aire. ¿Qué es lo que propone la futura presidenta de México? Sí, pues mira, aquí como comentaba hace rato, independientemente de las propuestas concretas, que la verdad no las conocemos a detalle, hay toda una política pública, por ejemplo en el caso de la generación de energía y en el tema de los combustibles, que afectan cualquier estrategia frontal que se haga sobre calidad del aire, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que esperamos de este nuevo gobierno es que ataquen, ¿no? O que visualicen los temas de manera transversal, de manera que cualquier compromiso que se haga en el sector medioambiental esté relacionado, esté bien alineado con las estrategias de movilidad, de generación de energía eléctrica, de uso de combustibles fósiles. Algo que nos queda como esperanza es que en la Ciudad de México, cuando fue la doctora jefa de gobierno, en términos de movilidad, de otro tipo de movilidad, se vio un gran avance, ¿no? Entonces, uno lo que esperaría desde nuestra visión es que esas estrategias puedan replicarse a nivel federal y que toda la experiencia y todo el conocimiento que tiene de su experiencia, tanto académica como de los distintos puestos de medio ambiente, puedan permear a nivel transversal en las políticas públicas del próximo gobierno. Sí, y también en materia de salud, Rodrigo Hirochi González, salud pública, ¿hay propuestas en ese sentido en cuanto a atender las enfermedades respiratorias producto de la contaminación del aire? Probablemente siempre ha sido un problema constante, ¿no? Ya lo habíamos comentado, siguen siendo o es uno de los principales motivos de consulta, de hospitalización y sobre todo de complicaciones y por lo tanto de gasto público, obviamente en materia de salud. Sin embargo, a pesar de todas las estrategias que ya han comentado tanto Patricia como Alberto, ¿no? que habla justamente de la concientización, de la educación y de que el mismo individuo tenga la capacidad del autocuidado, ¿no? Que sea como lo más importante, no se tiene como tal programa. Si bien existen áreas especializadas en los hospitales, están los institutos nacionales de salud, las instituciones públicas, y que evidentemente se está abriendo mucho más el hecho de tener un poco más de personal médico dedicado a diversas áreas. Todavía no tenemos como tal un programa específico. Si bien de igual manera siguen siendo estas enfermedades con una alta prevalencia, es importante también considerar que pues los medicamentos, toda la cuestión rehabilitatoria y sobre todo la cuestión preventiva va a depender mucho de los médicos de primer contacto, del personal paramédico
y pues yo creo que dentro de lo más importante, la capacitación y la educación de los pacientes en materia de autocuidado. Sí, Patricia Guevara ahorita también abordaba el tema de las mascotas, de la enorme cantidad de perros, gatos que están en la calle, que no tienen un hogar o que simplemente sus propietarios no se hacen responsables de ellos y defecan en las calles. Eso también es contaminación del aire. Por supuesto que sí. Yo creo que aquí también debería de haber ese tipo de programas en todos los parques públicos, en todas las guarniciones, en todas las banquetas, donde los dueños de perros sacan a sus animalitos a hacer sus necesidades y que dañan no solamente las heces fecales, sino también la orina de sus animales, porque con el sol o con la lluvia se evaporan, se lavan y se evaporan, y realmente genera una contaminación severa del aire. Y por supuesto los camiones de carga, los camiones de limpia en la Ciudad de México, vemos con mucha frecuencia camiones de carga que van de verdad emitiendo una gran cantidad de humo negro. Y ahí yo hago un llamado a los dueños de esas unidades, a los conductores de esas unidades, para que conozcamos cuál es la normatividad y nos demos cuenta de que estamos respirando aire muy contaminado que, como bien dice el doctor Rodrigo Hiroshi, están afectando nuestra salud y nuestra salud del sistema inmunológico, que es el que nos defiende de todas las bacterias, de todos los gérmenes, ¿no? Y bueno, realmente insisto mucho en la educación ambiental. Creo que debe ser un programa central del gobierno en cada una de las instancias. Sí, les agradezco mucho, Alberto Mejía, integrante de Respira, Rodrigo Hiroshi González, médico, alergólogo y pediatra, Patricia Guevara, periodista y ambientalista en acción, que nos hayan compartido sus puntos de vista sobre esta problemática en nuestro país. Estamos en contacto para futuros encuentros y conversaciones, si les parece. Gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, un gran gusto, un gran placer y muy buena tarde. Gracias. De esta manera concluimos este espacio de Mega Noticias Debate. Le invito a que se quede en esta señal y que mañana coincidamos a las 5:10. Gracias, buenas tardes. Descubre México. Bienvenidos a Magdalena de Quino, un lugar de raíces y tradiciones, el segundo pueblo mágico de Sonora. Una pintoresca ciudad con paisajes históricos y templos importantes. Un lugar que debes visitar es el Templo de Santa María Magdalena, donde se venera la imagen de San Francisco Javier. Muchas personas de todo el mundo vienen a verlo para pedirle algún deseo o milagro. En el exterior consta de una amplia explanada rodeada por importantes edificios. A finales del mes de septiembre se lleva a cabo la festividad de San Francisco Javier. Es la más concurrida del año con música, gastronomía y fuegos pirotécnicos. Quedarás cautivado por su comida típica y sus múltiples artesanías de la región. Explora este pueblo lleno de historia y sé testigo de sus grandes atractivos. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con